Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal. En el video de hoy tocaremos la segunda parte del libro Breves respuestas a las grandes preguntas de Stephen Hawking. ¿Por qué debemos hacernos las grandes preguntas? La gente siempre ha querido responder a las grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Cómo comenzó el universo? ¿Qué sentido y qué intencionalidad hay tras todo eso? ¿Hay alguien allá afuera? Las antiguas narraciones sobre la creación nos parecen ahora menos relevantes y creíbles. Han sido reemplazadas por una variedad de lo que solo se puede considerar supersticiones, que van desde el New Age hasta Star Trek. Pero la ciencia real puede ser mucho más extraña y mucho más satisfactoria que la ciencia ficción. Soy un científico con una profunda fascinación por la física, la cosmología, el universo y el futuro de la humanidad. Mis padres me educaron para tener una curiosidad inquebrantable y, al igual que mi padre, para investigar y tratar de responder a las muchas preguntas que la ciencia nos plantea. He pasado la vida viajando por el universo, en el interior de mi mente. Mediante la física teórica, he tratado de responder algunas de las grandes preguntas. En determinado momento creí que vería el final de la física, tal como la conocemos, pero ahora creo que la maravilla de descubrir continuará mucho después de que me haya ido. Estamos cerca de algunas de esas respuestas, pero todavía no las tenemos. El problema es que la mayoría de la gente cree que la ciencia real es demasiado difícil y complicada para que la puedan entender. No creo, sin embargo, que este sea el caso. Investigar sobre que rigen el universo requeriría una dedicación de tiempo que la mayoría de la gente no tiene. El mundo pronto se detendría si todos intentáramos hacer física teórica, pero la mayoría de las personas puede comprender y apreciar las ideas básicas si son presentadas de forma clara, sin ecuaciones, cosa que creo que es posible y que he disfrutado tratando de hacer a lo largo de mi vida. Ha sido una época gloriosa para vivir e investigar en física teórica. Nuestra imagen del universo ha cambiado mucho en los últimos 50 años y me siento feliz y he contribuido en algo a ello. Una de las grandes revelaciones de la era espacial ha sido la perspectiva que nos ha proporcionado sobre la humanidad. Cuando contemplamos la Tierra desde el espacio, nos vemos a nosotros mismos como un todo. Vemos nuestra unidad y no nuestras divisiones. Es una imagen simple con un mensaje cautivador. Un solo planeta, una sola especie humana. Quiero sumar mi voz a la que aquellos que reclaman una acción inmediata sobre los desafíos claves de nuestra comunidad global. Espero que en el futuro, e incluso cuando yo ya no esté, las personas con poder puedan mostrar creatividad, valor y liderazgo. Dejémoslas ponerse al nivel del desafío de los objetivos de desarrollo sostenible y actuar no por su propio interés, sino por el interés común. Soy muy consciente de cuál precio es el valor del tiempo. Aprovechemos cada momento, actuemos ahora mismo. Ya he escrito anteriormente sobre mi vida, pero cuando pienso en mi fascinación de siempre por las grandes preguntas, creo que vale la pena repetir algunas de mis experiencias tempranas. Nací exactamente 300 años después de la muerte de Galileo, y me gustaría creer que esa coincidencia ha influido en cómo ha sido mi vida científica. Sin embargo, estimo que otros 200.000 bebés nacieron aquel mismo día. No sé si alguno de ellos se interesó posteriormente por la astronomía. Crecí en una casa victoriana alta y estrecha en Highgate, en Londres, que mis padres compraron a bajo precio durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todos pensaban que Londres iba a quedar arrasada por los bombarderos. De hecho, un cohete B-2 fue a caer a una casa poco más allá de la nuestra. En ese momento yo estaba lejos, con mi madre y mi hermana, y afortunadamente mi padre no resultó herido. Durante años, en el sitio de la bomba quedó un gran espacio vacío, en el que solía jugar con mi hermano Howard. Investigamos los resultados de la explosión con la misma curiosidad que ha impulsado mi vida entera. En 1950, el lugar de trabajo de mi padre se trasladó al extremo norte de Londres, al nuevo Instituto Nacional de Investigación Médica recién construida en Mill Hill, por lo que mi familia se mudó a sus cercanías, a la ciudad de Catedralicia de Saint Albans. Me enviaron a la escuela para niñas,
que a pesar de su nombre admitía niños de hasta 10 años de edad. Más tarde, fui a la escuela de Saint Albans. Nunca estuve entre los mejores promedios del grupo, era un grupo muy brillante, pero mis compañeros me pusieron el apodo de Einstein, así que presumiblemente vieron en mí signos de algo mejor. Cuando tenía 12 años, uno de mis amigos le apostó a otro una bolsa de dulces a que nunca llegaría a nada. En Saint Albans tenía 6 o 7 amigos íntimos y recuerdo haber mantenido con ellos largas discusiones y debates sobre todo, desde modelos controlados por radio hasta la religión. Uno de nuestros grandes temas de discusión era el origen del universo y si hace falta un Dios para crearlo y ponerlo en marcha. Había oído que la luz de las galaxias distantes se desplazaban hacia el extremo rojo del espectro y se suponía que esto indicaba que el universo se estaba expandiendo, pero estaba seguro de que debía de haber alguna otra explicación para ese desplazamiento hacia el rojo. Tal vez la luz se cansaba y enrojecía en su camino hacia nosotros. Un universo esencialmente inmutable y eterno me parecía mucho más natural. Fue solo años más tarde, tras el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas, transcurridos ya 2 años de mi investigación de doctorado, que reconocí que me había equivocado. Siempre estuve muy interesado en el funcionamiento de las cosas y solía desarmarlas para ver cómo funcionaban, pero no era tan bueno para volverlas a armar. Mis habilidades prácticas nunca igualaron a mis cualidades teóricas. Mi padre alentó mi interés por la ciencia e insistía en que yo fuera a Oxford o a Cambridge. Él mismo había ido a University College de Oxford, así que pensó que debía presentarme allí. En aquel momento, el University College no tenía ningún catedrático de matemáticas, así que no me quedaba otra opción que pedir una beca en ciencias naturales. Me sorprendió conseguirla. La actitud predominante en Oxford en aquel momento era muy antitrabajo. Se suponía que debías ser brillante sin esfuerzo o aceptar tus limitaciones y resignarte a una baja calificación. Yo lo tomé como una invitación a trabajar muy poco. No me siento orgulloso de ello, solo estoy describiendo mi actitud en aquel tiempo, compartida por la mayoría de mis compañeros. Uno de los resultados de mi enfermedad fue cambiar todo aquello. Cuando te enfrentas a la posibilidad de una muerte a temprana edad, te das cuenta de que hay muchas cosas que quieres hacer antes de que tu vida termine. Como había trabajado tan poco, planeé pasar el examen final evitando las que requiriesen algún conocimiento de los hechos, centrándome en problemas de física teórica. Pero la noche anterior no dormí y el examen no me fue muy bien. Estaba en la frontera entre una alta calificación y una buena, y tuve que ser entrevistado por los examinadores para determinar cuál me asignarían. En la entrevista me preguntaron por mis planes futuros. Respondí que quería hacer investigación. Si me concedían una alta calificación, iría a Cambridge. Si solo me daban una buena calificación, me quedaría en Oxford. Me dieron un sobresaliente. En las largas vacaciones posteriores a mi examen final, la universidad ofreció una serie de pequeñas becas de viaje. Pensé que mis posibilidades de obtener una serían mayores cuanto más lejos me propusiera ir, y dije que quería ir a Irán. Partí el verano de 1962 en tren hasta Estambul, luego a Erzurum, en el este de Turquía, luego a Travis, Teherán, Isfahán, Shiraz y Persépolis, la capital de los antiguos reyes persas. De regreso a casa, mi compañero de viaje, Richard Chin, y yo quedamos atrapados en el gran terremoto de Boin Sará, de 7.1 grados en la escala de Richter, que mató a más de 12,000 personas. Debí de haber estado cerca del epicentro, pero no lo sabía porque estaba enfermo y en un autobús que iba dando por las carreteras iraníes, que entonces tenían muchos baches. Pasamos los siguientes días en Travis, mientras me recuperaba de una grave disentería y de una costilla que me rompí al ser arrojado contra el asiento de enfrente del autobús, desconociendo todavía la magnitud del desastre, porque no hablábamos farsi. Hasta que llegamos a Estambul, no supimos qué había pasado. Envié una postal a mis padres, que habían estado esperando ansiosamente 10 días, porque la última vez que nos comunicamos yo estaba saliendo de Teherán hacia la región del desastre en el día del terremoto. A pesar del sismo, tengo muy buenos recuerdos de mis días en Irán, una curiosidad intensa por el mundo, pero para mí
Esta fue probablemente la única vez en mi vida que esto ha sido cierto. En octubre de 1962, cuando llegué a Cambridge, al Departamento de Matemáticas y Física Teórica, tenía 20 años. Había solicitado trabajar con Fred Hoyle, el astrónomo británico más famoso de la época. Digo astrónomo porque entonces la cosmología apenas era reconocida como un campo legítimo de investigación. Sin embargo, Hoyle ya tenía suficientes alumnos, así que con gran decepción mía fui asignado a Dennis Sciama, de quien no había oído hablar. Pero de hecho fue bueno no haber sido alumno de Hoyle, porque me habría arrastrado a tener que defender su teoría del estado estacionario, cosa que hubiera resultado más difícil de negociar que el Brexit. Comencé mi trabajo leyendo viejos libros de texto sobre la relatividad general, atraído como siempre por las preguntas más importantes. Como algunos de ustedes pueden haber visto en la película en la que Eddie Redmayne interpreta una versión particularmente favorecedora de mí, en mi tercer año de Oxford, noté que parecía ir volviéndome más torpe. Me caí una o dos veces sin poder entender por qué, y noté que ya no podía remar apropiadamente. Se hizo evidente que algo no iba del todo bien, y no me gustó nada que un médico me dijera que dejara la cerveza. En invierno, después de llegar a Cambridge, fue muy frío. Estaba en casa por las vacaciones de Navidad cuando mi madre me convenció de ir a patinar al lago Saint Albans. Aunque yo sabía que no estaba preparado para eso, me caí y tuve grandes dificultades para reincorporarme. Mi madre se dio cuenta de que algo estaba mal y me llevó al médico. Pasé semanas en el hospital de St. Bartholomew, donde se me hicieron muchas pruebas. Era 1962 y las pruebas fueron algo más primitivas de lo que son ahora. Me tomaron una muestra de músculo del brazo, me clavaron electrodos y en la columna vertebral me inyectaron un fluido opaco a las radiaciones, que los doctores observaron con rayos X como subía y bajaba al inclinar la cama. En realidad, nunca me dijeron qué era lo que fallaba, pero adiviné lo suficiente como para concluir que era algo bastante grave. Así que no lo quería preguntar. Deduje de las conversaciones de los doctores que, fuera lo que fuera eso, solo empeoraría y no había nada que pudiera hacer, excepto darme vitaminas. De hecho, el doctor que realizó las pruebas se desentendió de mí y nunca lo volvió a ver. Se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer por mí. En algún momento debí de enterarme de que el diagnóstico era esclerosis lateral amiotrófica, ELA, un tipo de enfermedad motora neuronal en que las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal se atrofian y luego se cicatrizan o se endurecen. También me enteré de que las personas con esa enfermedad pierden gradualmente la capacidad de controlar sus movimientos, de hablar, de comer y finalmente de respirar. Mi enfermedad parecía progresar rápidamente. Como es comprensible, me deprimí, ya que no veía qué sentido tenía continuar investigando en mi doctorado si ni siquiera sabía si llegaría a vivir lo suficiente para terminarlo. Pero la progresión se ralentizó y sentí un renovado entusiasmo por mi trabajo. Después de que mis expectativas se hubieran reducido a cero, cada nuevo día se en una propina y empecé a apreciar todo lo que tenía. Mientras hay vida, hay esperanza. Y por supuesto, también había una chica llamada Jane, a quien había conocido en una fiesta. Estaba muy decidida que juntos pudiéramos luchar contra mi condición. Su confianza me esperanzó. Comprometerme con ella levantó mi ánimo y me di cuenta de que si nos casábamos debería conseguir un trabajo y terminar mi doctorado. Como siempre, las grandes preguntas me estaban impulsando. Comencé a trabajar duro y lo disfruté. Para mantenerme durante mis estudios solicité una beca de investigación en el College Gonville y Cales. Para mi gran sorpresa, fui elegido y he sido miembro de honor del Cales desde entonces. Ser nombrado miembro honorario fue un punto de inflexión en mi vida. Significaba que podía continuar investigando a pesar de mi creciente discapacidad. También significaba que Jane y yo podríamos casarnos, lo cual hicimos en julio de 1965. Nuestro primer hijo, Robert, nació 2 años después de que nos casáramos. Nuestra segunda hija, Lucy, nació unos 3 años después. Nuestro tercer hijo, Timothy, nacería en 1979. Traté de inculcar la importancia de hacer siempre preguntas. Una vez, en una entrevista, mi hijo Tim
contó que en determinado momento le preocupó que una pregunta que se planteaba fuera algo tonta. Quería saber si había muchos otros universos diminutos esparcidos. Yo le dije que nunca tuviera miedo de proponer una idea o una hipótesis, por muy tonta, son sus palabras, no las mías, que pudiera parecer. La gran pregunta en cosmología a principios de la década de 1960 era si el universo tuvo un comienzo. Muchos científicos se oponían instintivamente a esa idea, porque creían que un punto de creación sería un lugar donde la ciencia dejaría de valer. Uno debería apelar a la religión y a la mano de Dios para determinar cómo comenzó el universo. Esto era claramente una pregunta fundamental y era justo lo que yo necesitaba para completar mi tesis de doctorado. Roger Penrose había demostrado que una vez que una estrella moribunda se ha contraído a un cierto radio, evolucionará inmediatamente hasta una singularidad, un punto donde el espacio y el tiempo llegarían a su fin. Por lo tanto, pensé, ya sabíamos con seguridad que nada podría evitar que una estrella fría masiva se colapsara bajo su propia gravedad hasta alcanzar una singularidad de densidad infinita. Me di cuenta de que argumentos similares podrían aplicarse a la expansión del universo. En este caso, pude demostrar que había singularidades donde comenzó el espacio-tiempo. Un momento, eureka, llegó en 1970, unos días después del nacimiento de mi hija Lucy, mientras me metía en la cama un anochecer, cosa que mi discapacidad convertía en un proceso muy lento. Me di cuenta de que podría aplicar a los agujeros negros la teoría de la estructura causal que había desarrollado para los teoremas de singularidad. Si la relatividad general es correcta y la densidad de energía es positiva, el área de la superficie del horizonte de sucesos al borde de un agujero negro tiene la propiedad de que siempre aumenta cuando materia o radiación adicionales caen en él. Además, si dos agujeros negros chocan y se fusionan en un único agujero negro, el área del horizonte de sucesos del agujero negro resultante debe ser mayor que la suma de las áreas de los horizontes de sucesos de los agujeros negros originales. Fue una edad de oro en la que resolvimos la mayoría de los principales problemas de la teoría de los agujeros negros, incluso antes de que hubiera evidencia observacional alguna de ellos. De hecho, teníamos tanto éxito con la teoría general clásica de la relatividad que en 1973, después de la publicación con George Ellis de nuestro libro La estructura del espacio-tiempo a gran escala, me sentí sin saber qué hacer. Mi trabajo con Penrose había demostrado que la relatividad general dejaba de ser válida en singularidades. Así pues, el siguiente paso obvio sería combinar la relatividad general, la teoría de lo muy grande, con la teoría cuántica, la teoría de lo muy pequeño. En particular, me preguntaba si podría haber átomos cuyo núcleo fuera un pequeño agujero negro primordial, formado en el universo temprano. Mis investigaciones revelaron una relación profunda e insospechada hasta entonces entre la gravedad y la termodinámica, la ciencia del calor, y resolvieron una paradoja que había sido debatida infructuosamente durante 30 años, la radiación remanente de un agujero negro que se contrae. ¿Cómo se podría llevar toda la información sobre el agujero negro? Descubrí que la información no se pierde, pero no se recupera de manera útil. Es como quemar una enciclopedia pero reteniendo el humo y las cenizas. Para responder esa pregunta, estudié cómo los campos cuánticos o las partículas dispersados al chocar con un agujero negro. Esperaba que una parte de la onda incidente sería absorbida y la parte restante dispersada, pero con gran sorpresa hallé que parecía que también el propio agujero negro emitía. Al principio creí que eso era un error de mis cálculos. Sin embargo, lo que me persuadió de que era real fue de que dicha emisión era exactamente la que se necesitaba para identificar el área del horizonte de sucesos del agujero negro con su entropía. Dicha entropía, una medida del desorden de un sistema, se resume a la siguiente fórmula sencilla: S igual a K C cúbica entre 4G a la H, que expresa la entropía en función del área A del horizonte y de tres constantes fundamentales de la naturaleza: C,
la velocidad de la luz, g, la constante de Newton de la gravitación y h, la constante de Planck. La emisión de dicha radiación térmica por parte del agujero negro se denominó ahora radiación de Hawking, y me siento orgulloso de haberla descubierto. En 1974 fui elegido miembro de la Royal Society. Mi elección constituyó una sorpresa para los miembros de mi departamento porque yo era muy joven y tan solo un simple ayudante de investigación. Pero al cabo de 3 años me ascendieron a profesor. Mi trabajo sobre agujeros negros me dio la esperanza de descubrir una teoría del todo, y esa búsqueda me mantuvo en marcha. El mismo año, mi amigo Keith Thorne nos invitó a nosotros y a otros que trabajan en la relatividad general al Instituto de Tecnología de California, al Caltech. En los últimos 4 años había estado usando una silla de ruedas manual y un triciclo eléctrico azul que se movía con la lentitud de una bicicleta y en el que a veces transportaba pasajeros ilegalmente. Cuando fuimos a California, nos alojamos cerca del campus en una casa de estilo colonial propiedad del Caltech y allí utilicé por primera vez una silla de ruedas eléctrica. Eso me otorgó un considerable grado de independencia, especialmente gracias a que en los Estados Unidos los edificios y las aceras son mucho más accesibles para los discapacitados que en Gran Bretaña. Cuando volvimos al Caltech en el 75, al principio me sentí bastante decaído. Todo me parecía provinciano y restringido en comparación con la actitud de "sí se puede" que hay en América. En aquel momento, el paisaje estaba lleno de árboles muertos por la epidemia del olmo holandés y el país estaba asolado por las huelgas. Sin embargo, mi ánimo mejoró cuando vi el éxito de mi trabajo y cuando fui elegido en 1979 para la Cátedra Lucanciana de Matemáticas, un cargo que había sido ocupado por Sir Isaac Newton y Paul Dirac. Durante la década de 1970 había estado trabajando principalmente en agujeros negros, pero mi interés en la cosmología se remontó con las sugerencias de que el universo primitivo había pasado por un periodo de rápida expansión inflacionaria, durante la cual su tamaño creció a un ritmo cada vez mayor, tal como los precios han aumentado desde el Brexit. También pasé un tiempo trabajando con Jim Hartley, explorando la teoría del nacimiento del universo que denominamos de ausencia de fronteras. A principios de los años 80 mi salud continuó empeorando y sufrí ataques de asfixia prolongados, porque mi laringe se iba debilitando y dejaba pasar comida a los pulmones. En 1985, en un viaje al CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Suiza, contraje una neumonía. Aquel momento cambió mi vida. Me llevaron con urgencia al Hospital Cantonal de Lucerna y me pusieron respiración asistida. Los doctores le dijeron a Jane que las cosas habían llegado a un punto en que ya nada se podía hacer y le sugirieron apagar el ventilador y terminar con mi vida. Pero Jane se negó y ordenó que me trasladaran al Hospital Haddonbrook en Cambridge, en ambulancia aérea. Como pueden imaginar, fue una época muy difícil, pero afortunadamente los doctores de Haddonbrook hicieron todo lo posible para devolverme a mi estado anterior a la visita a Suiza. Sin embargo, como a mi laringe aún dejaba pasar comida y saliva a pulmones, tuvieron que realizarme una traqueotomía. Como la mayoría de ustedes sabrá, una traqueotomía elimina la capacidad de hablar. La voz es muy importante. Si se arrastra como la mía, la gente puede pensar que era mentalmente deficiente y tratarte en consecuencia. Antes de la traqueotomía, mi discurso era tan indistinto que solo las personas que me conocían bien podían entenderme. Mis hijos eran de los pocos que lo conseguían. Durante un tiempo tras la traqueotomía, la única forma de que podía comunicarme era ir formando palabras letra a letra, levantando la ceja cuando alguien señalara la letra correcta en un abecedario. Afortunadamente, un experto en informática de California llamado Walt Wolfson se enteró de mis dificultades y me envió un programa de computadora que había escrito llamado ecualizador. Esto me permitió seleccionar palabras completas de una serie de menús en la pantalla de la computadora de mi silla de ruedas, presionando un botón con la mano. Desde entonces el sistema se ha desarrollado mucho. Hoy uso un programa llamado ACAT, desarrollado por Intel, que controlo con un pequeño sensor de mis lentes mediante movimientos de mis mejillas. Tiene un teléfono celular que me da acceso a Internet. Puedo afirmar que soy la persona más conectada del mundo. Sin embargo, para hablar
he mantenido el programa sintetizador original, en parte porque no he escuchado ninguno con mejor fraseo, y en parte porque ahora me identifico con su voz, a pesar de su acento americano. La idea de escribir un libro de divulgación sobre el universo me vino en 1982, en la época de mi trabajo en la teoría de ausencias de fronteras. Pensé que me permitiría ganar una cantidad modesta para ayudar a los gastos escolares de mis hijos y a los crecientes costos de mi cuidado. Pero la razón principal era que quería explicar cuánto creía haber avanzado en nuestra comprensión del universo, cuán cerca podríamos estar de encontrar una teoría completa que describa el universo y todo lo que contiene. No solo es importante hacer preguntas y encontrar las respuestas. Como científico, me sentí obligado a comunicar a la gente lo que estábamos aprendiendo. Apropiadamente, Historia del Tiempo se publicó por primera vez el Día de los Inocentes, 1 de abril de 1988. De hecho, originalmente el libro debía llamarse Del Big Bang a los agujeros negros, Historia del Tiempo. El título se acortó y el resto es historia. Nunca esperé que Historia del Tiempo tuviera tanto éxito. Sin duda, la historia del interés humano de cómo he logrado llegar a ser físico teórico y un autor superventas a pesar de mi discapacidad ha ayudado. No todos han podido llegar a terminarlo ni han entendido todo lo que leen, pero al menos han lidiado con una de las grandes preguntas de nuestra existencia y captaron la idea de que vivimos en un universo gobernado por leyes racionales que, a través de la ciencia, podemos descubrir y comprender. Para mis colegas, solo soy otro físico, pero para el público en general, me convertí posiblemente en el científico más conocido del mundo. Esto se debe en parte a que los científicos, salvo Einstein, no son tan conocidos como las estrellas de rock, y en parte porque encajo en el estereotipo de un genio discapacitado. No puedo disfrazarme con una peluca y lentes oscuros, la silla de ruedas me delata. Ser famoso y fácilmente reconocible tiene ventajas e inconvenientes, pero los inconvenientes son más que superados por las ventajas. La gente parece realmente complacida al de verme. Y tuve la audiencia más amplia de mi vida cuando fui presentador de los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012. He tenido una vida extraordinariamente en este planeta, mientras que al mismo tiempo he viajado por el universo mediante mi mente y las leyes de la física. He estado en los confines más lejanos de nuestra galaxia. He viajado a agujeros negros y he regresado al principio de los tiempos. En la Tierra he experimentado altibajos, turbulencias y paz, éxito y sufrimiento. He sido rico y pobre, capaz y discapacitado. Me han elogiado y criticado, pero nunca me han ignorado. Me he sentido enormemente privilegiado de poder contribuir con mi trabajo a nuestra comprensión del universo. Pero sería un universo vacío si no fuera por las personas que amo y que me aman. Sin ellas, la maravilla de todo se habría perdido para mí. Y al final de todo esto, el hecho de que los humanos, que al fin y al cabo somos conjuntos de partículas fundamentales de la naturaleza, hayamos podido alcanzar cierta comprensión de las leyes que gobiernan el universo y a nosotros mismos en un gran triunfo. Quiero compartir mi emoción sobre esas preguntas y mi entusiasmo sobre esa búsqueda. Espero que algún día lleguemos a hacer las respuestas a todas las preguntas, pero hay otros desafíos, otras grandes preguntas en el planeta que deben ser respondidas, y estas también necesitan una nueva generación interesada, comprometida y que comprenda bien la ciencia. ¿Cómo alimentar una población en constante crecimiento? Proporcionar agua limpia, generar energía renovable, prevenir y curar enfermedades y frenar el cambio climático global. Espero que la ciencia y la tecnología proporcionen las respuestas a estas preguntas, pero hará falta gente con conocimiento y comprensión para implementar esas soluciones. Debemos luchar para que cada mujer y cada hombre tenga la oportunidad de vivir vidas sanas y seguras, con oportunidades y amor. Todos somos viajeros en el tiempo, viajamos juntos hacia el futuro. Trabajemos unidos para construir ese futuro, un lugar que nos gusta visitar. Seamos valientes, curiosos, decididos, superemos las dificultades, se puede conseguir. ¿Cuál era su sueño cuando era niño y hasta qué punto se ha realizado? Quería ser un gran científico, sin embargo, en la escuela no era muy buen estudiante y raramente me hallaba entre los mejores alumnos de mi grupo. Mi trabajo era bastante
deficiente y mi escritura poco clara, pero en la escuela tenía buenos amigos y hablábamos de todo, y en especial sobre el origen del universo. Aquí es donde empezó mi sueño, y he tenido la suerte de que se ha realizado. Y bueno, muchas gracias por escuchar este video, este tipo podcast, esta narración. Este es el segundo capítulo. Muchas gracias por abrir el video. Dejen un like, suscribirse al canal. Y también les dejo al final de la pantalla el primer canal, el canal principal, Mundus Nox, para que vayan y se suscriban. Nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.